que perviven. Las piezas, como todo objeto material, pues sufre alteraciones conforme va pasando el tiempo. No es sencillo ir dictaminando la pieza, pero es conveniente y es una norma dentro de las buenas prácticas del manejo de colecciones, es que cada obra tenga una carpeta de dictaminación y que esa carpeta de dictaminación se vaya enriqueciendo conforme vaya pasando justamente los diferentes periodos y los diferentes préstamos. La dictaminación lo que te va a permitir es dar a conocer, y es muy difícil hacer procesos de dictaminación en línea, no lo voy a poder explicar porque esto se explica realmente normalmente frente a una pieza, pero para explicarles qué tipo de daños pueden sufrir las piezas. Pero trataremos de hacer un ejercicio que a ver si nos sale, un poco un ejemplo de cómo ir midiendo, de cómo hacer estas condiciones físicas y químicas y las condiciones del soporte para que ustedes enriquezcan, digamos, esta visión. ¿Para qué se levanta? Bueno, el diagnóstico o el dictamen se levanta justamente para saber las condiciones de conservación de la pieza. Estas condiciones normalmente les había comentado que es preferible marcar casi todos los dictámenes y los modelos de dictámenes dicen bueno, malo o regular. ¿Por qué? Porque realmente una inspección física no da como resultado pues un certero diagnóstico de la pieza. Normalmente es un poco como el diagnóstico médico, ¿no? Cuando vamos al doctor, el doctor nos revisa, nos ausculta, es el mismo proceso, nos ausculta y después nos manda a hacer análisis y después de los análisis nos da el resultado y dictamina qué tipo de enfermedad. Así es un poco el diagnóstico de las piezas de obra. Primero hacemos un ejemplo, hacemos una auscultación física del objeto y marcamos ciertos parámetros que los restauradores podrán descubrir con análisis químicos, con análisis biológicos, con toma de pruebas. Hay veces que se toma, por ejemplo, si el objeto ya cuenta con una plaga fitosanitaria, que normalmente son polillas, diferentes tipos de polillas existen aparte, pues toma una muestra del animal, lo dictamina cuál es el animal que tiene, el bichito, dice de qué especie y da el tratamiento preventivo para eliminar ese elemento. En otros casos, pues a veces tienen que tomar un poco, cuando las piezas están pues muy craqueladas y tienen desprendimiento, pues ellos hay que recoger todos los pedacitos y todos los desprendimientos porque el restaurador se encarga de generar un nuevo, pues digamos, un nuevo injerto si se requiere, si es que está rota la pieza, un injerto al soporte de la tela, y vuelve a colocar las capas pictóricas y las reintegra. Entonces, cada pieza es como un ser humano. Tiene sus problemáticas y tiene sus diagnósticos, también tiene su proceso de conservación. Valga digamos, este ejemplo de compararlo con un ser humano, porque pues, los tenemos que cuidar como si fuéramos los doctores de esos objetos. Es un ejemplo, pero sin embargo, esto nos va a permitir. ¿Qué se debe de observar? Pues algo que es muy importante, se debe de observar las condiciones físicas. La pieza debe ser observada por delante, por detrás, en los marcos, y se sugiere que se utilice lámparas libres de rayos UV, lámparas LEDs frías, con alta intensidad en la visión, para que le permita observar realmente cómo se encuentra el estadio, porque la luz natural no nos permite observar a profundidad esto. Hoy en día estos materiales de las lámparas son muy baratos, casi son plumas que
que tú puedes comprar y son sumamente baratos y yo les recomiendo que cada uno vaya haciendo un kit del diagnóstico. Estas lámparas lo que te va a permitir es observar claramente la pieza y además de, siempre tienes que traer una lupa, debes de traer una cinta métrica, no un metro, una cinta métrica, aquí la tengo, de estas de costura, porque las piezas por su delicadeza deben de ser medidas con objetos que no son punzocortantes. Entonces, este tipo de material nos permite medir la pieza, medirla y también medir el daño. Cuando ustedes ven una fractura, pues debemos de saber de qué tamaño es la fractura. Entonces, estos nos ayudan a medir. Entonces, podemos decir, pues tiene 4 milímetros de fractura y eso debe de estar reportado. Entonces, esto es un kit necesario. Otro kit necesario es una pinza para depilar, porque los objetos que se desprendan deben ser colocados con esa pequeña pinza en bolsitas pues de esas de joyería. Entonces también es conveniente comprar esas bolsitas para guardar, que son como de celofán. Esas son las adecuadas, no las de plástico, sino las de celofán, que puedan ser selladas. Otro elemento que es importante es que cada obra tiene que ir con un dictamen, que tiene que tener una fotografía digital de frente, vuelta, y si es soporte, y si es una escultura, tiene que ser por cada uno de los costados de la escultura, tiene que ser tridimensional y que le permita al dictaminador ir asentando todos los datos. ¿Cuáles son las condiciones químicas? Ahí ya hay un problema más grave y más profundo que lo determina un restaurador. Las condiciones químicas podríamos decir que podría ser si la pieza está infectada de hongos, porque se ve la mancha del hongo, pues nosotros no podemos determinar a simple vista qué tipo de hongo, solo sabemos que está contaminada. O si la pieza está oxidada, es muy común en la obra de papel que se oxide el papel porque va perdiendo, digamos, se va deformando su capa de celulosa, la celulosa se va desprendiendo una de la otra y eso va generando una oxidación. La oxidación pues es efecto también de la humedad, del mantener la pieza constantemente bajo condiciones de humedad muy altas. Y eso hace que pues, las piezas se vayan oxidando. En el caso de la fotografía, se observa si la pieza está pegada al vidrio. Eso es uno de los problemas más comunes. Se les pide que no se retire la pieza del vidrio si ustedes observan que están pegados, porque a diferencia de un soporte en óleo, por ejemplo, que se puede reintegrar la fotografía, no es así. Es una emulsión y cuando ustedes desprendan la fotografía del vidrio podría ser un problema de conservación definitiva, perderíamos la imagen. Ahí tienen que entrar otro tipo de mecanismos de conservación que solamente un restaurador lo puede hacer. Entonces, es importante que también observen esas condiciones químicas. ¿Qué condiciones químicas también tienen que observar cuando levantan el diagnóstico? Pues las condiciones químicas del lugar a donde va a estar alojada la pieza. Si la pieza si no tiene un correcto sistema de conservación preventiva, el espacio, pues entonces hay que anotarlo también, de decir que la pieza se va a encontrar frente a una ventana con un rayo de sol directo o que estará abajo del aire acondicionado y que por tanto el aire acondicionado, porque hay muchos espacios que cuentan con espacios con aire acondicionado, pues eso afecta químicamente al soporte. Entonces, ese tipo de cosas es algo que es importante diagnosticar. Otra de las cosas es que el registro fotográfico no es únicamente el que lleva el dictamen, sino que ustedes tienen que ir registrando todos los procesos de dictaminación. ¿A qué me refiero? Imaginemos que nosotros ya hicimos nuestro dictamen físico en nuestro inmueble y prestamos la pieza en la misma ciudad, ¿eh? Nos vamos del Museo de Bellas Artes al Museo Luis Nishizawa.
que no necesita transporte especializado, que se pueden ir caminando, que va de un lado a otro con un montador. Cuando llegue allá, tienen que levantar. Entonces, normalmente la llevan envuelta, no la llevan al aire libre, la llevan envuelta. Entonces hay que desembalar. Ese proceso debe de ser fotografiado. Después de que es fotografiado, y hoy en día pues es muy fácil porque el celular se vuelve una herramienta indispensable de trabajo. Las iPads son mucho mejores porque tienen mayor resolución y te permite también. Entonces, si ustedes tienen un iPad de su uso personal, pues también aporten esa herramienta porque les permite pues una visión mucho más perimetral y tiene más soporte para la toma de fotografía, por lo cual pues es mucho más clara la tableta que simplemente el teléfono, ¿no? Por ejemplo, se desembala, desenvolvemos la pieza y comienza de nuevo una dictaminación. Ustedes van a decir que exagerado, se fue de un inmueble al otro. Es que eso es lo correcto, eso es parte del procedimiento que debe de hacerse. Cuando llega, se desembala, se toman fotografías del estado. ¿Por qué? Porque en el caso de Luigi Nisizawa, al Museo de Bellas Artes, pues el riesgo es cero. Pero si estamos hablando de que va de la Ciudad de México a Toluca, pues el riesgo aumenta. Si estamos hablando de que va de la Ciudad de México, que va de Toluca a la Ciudad de México, agarra un avión, se va entra a una aduana, es trasladada por un avión de carga, llega a una aduana que no tiene, las aduanas no tienen condiciones fitosanitarias, por supuesto, y no tienen condiciones climáticas de conservación, y llega a otro patio aduanal, hay que sacarla, volverse a subir un transporte, manejar 27 horas con el transporte porque pues el carguero llegó a Nueva York y resulta que la vamos a tener en Alabama. Y entonces vas como 27 horas en el transporte, haces el descanso de la pieza, pero todo eso son factores químicos y físicos que va alterando la pieza. Entonces, nosotros no podemos desarrollar una dictaminación en cada una de esas sedes. Lo tendremos que hacer esperando. Entonces, por eso es importante que siempre haya un antes y un después. Y después, cuando se exhiba, pues tendrá que ser monitoreado por el responsable de las colecciones de este espacio. Y cuando ustedes regresen a recoger la pieza, ustedes conocerán cómo fue la movilidad, cómo impactó todos estos cambios atmosféricos, porque las piezas, cuando están en un avión, pues tienen una presión atmosférica diferente a la que están en tierra. Y eso afecta a cualquier objeto. A cualquier objeto, la movilidad es uno de los problemas más graves de la conservación de las piezas a nivel mundial. Es uno de los grandes debates en donde los conservadores dicen que se debe de reducir. Ahora, pues la pandemia nos va a obligar a reducir la movilidad. Pero, pero digamos que en el tiempo pre-pandémico, pues la movilidad de las colecciones era gigantesca. Simplemente, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes pues hacía una movilidad de casi 5,000 piezas al año. Entonces estamos hablando, no sé la Secretaría, pero pues seguramente 300 o 400 obras en movilidad la tenían. Hay que tener esas estadísticas para poder saber cuánto es el riesgo que está sufriendo tu colección. Otra de las cosas es que este registro fotográfico se va a ir adicionando al dictamen. Por eso es importante que cada obra tenga su propio expediente, para que se vaya viendo el historial de cada una de las piezas y se pueda evaluar el deterioro, porque es como cuando vemos una casa con humedad. Es muy difícil dictaminar qué tan alto es el grado de humedad que tiene una pared. Lo tenemos cuando la pared se despega, pero la humedad es algo que va penetrando y que no se va dando cuenta en el inmueble hasta que se vuelve un problema grave. Es exactamente el mismo tipo de deterioro que destruir un bien transado, ¿no? Un tránsito. Ahora, ¿qué pasa
con los bienes muebles o bienes culturales, muebles de los espacios. Esos peligran aún más, porque como no los movemos, creemos que una dictaminación es suficiente. Entonces, una de las buenas prácticas es que debe de haber por lo menos en almacenar una dictaminación aleatoria para que se observe de manera clara cómo se está comportando la colección del almacén en las condiciones que se encuentra el almacén, ¿no? Entonces, esta dictaminación aleatoria pues te va a permitir ir observando piezas con soporte en papel, piezas fotográficas, piezas escultóricas, y al observar esto de las piezas que ustedes ya diagnosticaron como peligrosas, pues esas se deben de incluir dentro de la revisión aleatoria, y de las piezas que consideran que son estables, pues hacer una revisión aleatoria. No podemos hacer una revisión una por una porque pues eso se hace cuando se levanta el inventario para las entregas-recepciones. Es muchísimo el trabajo de hacer una dictaminación una por una vez al año en un dato fijo. Pero sí debe de hacer diagnósticos, porque eso te va a permitir saber si tienes áreas de humedad, si tienes daños por plagas, si tienes daños por temperatura, y te podrá permitir pues controlar, digamos, las problemáticas de tu almacenaje, que pueden ser variadas, desde una gotera hasta que no cuenta con el sistema digamos, de ventilación adecuado. Ya no digamos de que cuente con aire acondicionado, eso pues ya es un lujo, pero si lo cuenta, que el aire acondicionado, que la salida del aire acondicionado no esté generando hongos, por ejemplo, o que esté filtrado el aire. Eso es un elemento bien importante, que al igual que el ser humano debe de ser filtrado el aire de una bodega de obra. Entonces, bueno, estas son parte de estas evaluaciones que uno debe realizar en el diagnóstico. Transparencia, Octavio. Bueno, realmente, ¿qué significa? Va a venir alguien que hable de conservación preventiva, por lo tanto no voy a la siguiente clase, estoy invitando a una conservadora muy importante de Lina, y esperemos que sí acepte, iba a hacer un ajuste en su agenda. Pero bueno, un poco ¿qué significa? ¿Qué significa? Bueno, hoy en día se está buscando que la conservación preventiva sea mucho más efectiva que la conservación, que la restauración. Normalmente antes se decía las no intervenidas hasta que fueran restauradas. Y hoy en día se sabe que debe de tener una conservación preventiva, debe de tener un manejo estable, y debe de tener políticas y lineamientos esta área. Eso es algo que deberá de trabajar toda institución. Debe de haber una planeación en el sistema de conservación y de evaluación de riesgos. ¿A qué me refiero con evaluación de riesgos? Cuando nosotros hacemos nuestro reporte de condiciones, una de las preguntas es ¿qué tipo de riesgos nosotros encontramos posibles en nuestro inmueble? Entonces vamos a poner un caso hipotético. Mi inmueble se encuentra ubicado en una zona lacustre, muy cerca de un lago, y con las lluvias, pues generalmente el lago pues rebasa su nivel, y puede ser inundado fácilmente. Esta inundación que se prevé, pues hace que nosotros tengamos ciertos cuidados, por ejemplo, no por obra de la planta baja, o poner la distancia, y tener mismos de supervisión, ¿no? Ahí nos ayuda a mitigar el riesgo. Sin embargo, cuando nosotros tenemos una colección permanente, pues los riesgos normalmente nos olvidamos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues a lo mejor, como es una colección permanente, no hay una movilidad, pues dejamos las piezas colgadas y no revisamos su estado de conservación preventiva.
Entonces, ahí es donde debemos de manejar una evaluación del riesgo. Si tenemos alto riesgo de inundación, pues no dejar obra de papel, ¿verdad? Porque la obra de papel es más proclive a la desaparición con el agua. Se puede rescatar, hasta se puede rescatar con lodo, pero el proceso de rescate pues es mucho más caro, ¿no? Otra de las cosas es, pues vivimos en una zona de alto riesgo social, en donde, por ejemplo, el caso de Juchitán, ¿no? El caso de Juchitán, que tiene una casa de cultura muy activa, que dejó Toledo, que tiene colección del propio maestro Toledo y de todos los grandes artistas oaxaqueños, pues que está en una zona súper sísmica, está en una zona de conflicto social, está en una zona llena de humedad, pues esos son factores de riesgo que deben ser evaluados, ¿no? Que deben de ser evaluados y tomar en consideración. Con el sismo, la Casa de Cultura se dañó, entonces tuvieron que sacar toda la colección y ponerla en resguardo. Son estos ejemplos de que nosotros debemos de ir viendo en una planeación del sistema de observación. Esto la amiga del Museo de Minia. Tiene, me imagino que tiene una humedad muy alta y y es muy fría la zona, y ella debe de manejar esa evaluación de riesgo, de qué hacer en caso de una helada, un incendio, y son otros los factores que pueden afectar la conservación preventiva. Una de las cosas que debe de haber un personal responsable. Las piezas no se cuidan solas, se cuidan a través de responsables perfectamente nombrados. Esto es uno de los errores más comunes en la gestión de colecciones en México, que no existen responsables específicos de las colecciones. Por decreto oficial, la conservación preventiva y el resguardo de la obra es responsabilidad directa del director del acervo. Esto es un decreto presidencial que se dio por el robo al Instituto Nacional de Antropología e Historia. ¿Se acuerdan? En una Navidad entraron a robar unas piezas maravillosas que después se rescataron y que ha sido, de hecho, ya objeto de una película que salió hace 2 o 3 años, que les recomiendo, es muy divertida, por cierto. Es interesante la película, de cómo pues, unos jóvenes, por una puntada, deciden robar el Museo de Antropología el día de Navidad, y ese es el ejemplo cuando digo que no existe una planeación del riesgo, ¿no? Estaban los policías cenando porque era Navidad, nunca oyeron la penetración, los chavos pudieron escoger las piezas que querían, escogieron piezas muy bonitas que les parecía realmente importante para ellos. Sin embargo, pues no se llevaron lo más valioso, se llevaron piezas maravillosas, pero no tal vez lo más valioso. O sea, ahí se veía también qué tipo de robo. Pero esta planeación, aquí es algo, un factor social humano, ¿no? Pero en las colecciones debemos de estar muy claros que los factores naturales son un riesgo permanente en el manejo de las colecciones. Y entonces eso es muy importante trabajar en ese sentido. El robo del siglo, sí, bueno, hay muchos libros y hay muchas novelas sobre los robos, ¿no? Debe de haber políticas y lineamientos en esta área. Y debe de mantenerse las condiciones de temperatura y humedad relativa de manera estable, ¿sí? Híjole, voy a pedir que apaguen el sonido, si no, no me van a escuchar. Un momento, ¿sí? Me voy a salir de pantalla 2 minutos, ¿sí? Aprovechamos este espacio para pedirles que, como habíamos dicho, íbamos a empezar a trabajar un facility report de cada uno de los espacios que tenemos a nuestro cargo. Entonces pediríamos a los directores trabajar este documento
con las ligas que ya les había enviado Octavio y la maestra Mac. Entonces, yo creo que por ahí del viernes estaremos comunicándonos con cada uno y cada una de ustedes para ver cómo va el avance del reporte de condiciones de cada uno de los museos. Ok, gracias, Rodrigo. Sí, ahorita vamos a hacer un ejercicio desde nuestras casas, en donde ahorita yo he visto que tienen cuadros colgados, tienen objetos, entonces vamos a escoger uno y vamos a empezar a hacer un dictamen chiquito para que trabajen y después yo creo que, Octavio, no sé si se pueda que te lo envíen vía correo electrónico a ti, las personas que están inscritas. Por supuesto, el live pues será, no podrá ser posible recibirse, pero para poder ir generando, pues ir haciendo un comentario también y haciendo la experiencia. Sí, yo creo que porque somos tantos inscritos, creo que podemos hacer un buen método en el que los directores me manden los de sus equipos y así recibo un paquete más ordenado. Me parece muy bien. Y los que están inscritos por fuera, que sí me lo manden por correo. Claro, me parece muy bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que un poco, pues, es que esto pues, se tiene que experimentar, no hay manera más que hacerlo a través de la experimentación y de los retos. Para la gente que estamos trabajando todo el tiempo con colecciones, pues es muy fácil la experimentación, pero aquí acuérdense que habemos de todo tipo de personal y de colaboradores y de gente externa que nunca ha tenido el trabajo de dictaminar una pieza. Entonces, la siguiente, por favor. Bueno, uno de los elementos que también debemos de conservar es estas pequeñas brochas de pelo de gato que ayudan a la limpieza. Esto es otro elemento importante. Estas brochas son un poco más caras, se encuentran en tiendas especializadas, pero esta es la manera correcta como se sacude, esto es en un libro, pero es igual en las obras. Con estas brochas no se utiliza nunca un plumero, se utilizan estas brochas justamente de pelo de gato que te permite, que son las brochas muy suaves. Si no encuentran estas especializadas, compren las que son suavecitas, o pinceles muy gruesos en lumen, y utilicen esas piezas. Esas son las piezas con las que se limpia. Y es junto con esto de la cinta métrica, junto con la lámpara, junto con las pinzas, esto es una parte también del kit de la conservación preventiva. ¿Por qué? Porque cuando vamos trasladando, a veces las piezas con el movimiento se les sale el polvo acumulado en las orillas, y con estas pequeñas brochitas es como se eliminan esas. Son brochas que no dañan la superficie pictórica, que no dañan los objetos. Es muy barato hoy hacerse de un kit de primeros auxilios, de conservación preventiva. Antes era carísimo. Hoy en día la tecnología ha avanzado tanto que, bueno, hasta las lámparas UV de rayos ultravioleta que te ayuda a ver cómo se encuentra la pieza por dentro, pues es sumamente barata y ya no son costosas. Adelante. Cuando yo empecé a hacerme de un kit fue carísimo. Adelante. Bueno, aquí estamos viendo, ya que estamos viendo, ahí ya están en un estado de intervención. A mí me gusta esta imagen porque quiero que vean cómo realmente es que las esculturas maravillosas de antropología pues se van también diseñando en su restauración. Esta pieza seguramente la encontraron totalmente fragmentada y la reconstruyeron casi al 100%, tal vez. Cada pieza es diferente, pero vean el tipo de embone de las piernas al torso, ¿no? Ese tipo, él lo que está haciendo es un proceso de intervención al embone de las piezas. Ahí él observó que había un daño y retiró las piernas y puso esa conservación. Ahí ya requiere de un conocimiento, de una mesa de trabajo, de técnicas ya de restauración que va más allá de la conservación preventiva. Ya es un proceso de intervención. La siguiente.
Bueno, aquí hay una ficha modelo de diagnóstico. Como la pongo para que la den a conocer. Aquí en la parte de arriba está, digamos, el modelo de ficha, dice el fondo y la colección, el número de inventario, la ubicación y la fotografía. Esta fecha técnica aquí, como verán, pues no necesariamente tiene toda la ficha técnica del catálogo, nada más tiene los datos indispensables de identificación de la pieza, porque cuando nosotros realizamos el registro y el inventario primero y el registro después, nosotros ya tenemos claro cuál es el número de objeto. Y esto debe estar integrado siempre en una ficha modelo de diagnóstico. Cada uno puede tener diferente diseño, pero esto debe estar siempre en una ficha modelo. Otra es la ubicación. Si me permite, maestra, le puedo enseñar una ficha que nosotros hemos estado usando desde el año pasado. Pues está mejor. Dirección de acervo. Un segundito. Sí, claro, claro. ¿Ya me escucha? Sí, ya. Y ya la vemos. Sí, hicimos este diseño de dictamen de obra en el que aquí se pone una ficha técnica muy simple. Nombre, autor, año técnica, medidas, procedencia, es decir, de qué museo viene, insertar una imagen y posteriormente un reporte de la condición de obra plástica. Así es. Bueno, igual ponemos toda esta información. Ajá, vamos a verla. Si la puedes bajar, vamos a ir viendo los datos y por qué, el por qué razón ustedes pusieron estas que están basadas en las fichas técnicas, digamos, en los modelos generales. Si lo podemos bajar un poquito para la pantalla. No, más bien subir, discúlpame, subir. Ya ves que tengo dislexia, Octavio. Entonces digo lo inverso. A ver, bueno, aquí, ¿quién elaboró? Y los responsables y la fecha. Esto es importantísimo porque el reporte siempre está hecho por una persona y en la práctica de la gestión es importante que esa persona sea siempre el compañero de esa pieza, porque hay cosas que no se pueden anotar, pero como él ya está acostumbrado a revisar esa pieza, puede también diagnosticar de manera más fácil cualquier tipo de cambio. Otro caso importante es el responsable. Normalmente el responsable es el comisario de la obra. Entonces, esto es digamos, importante. Hay modelos en donde está por ejemplo, en donde hay una contraparte, no sé si lo tiene al final, ahorita lo vamos a ver, donde está quien recibe la obra y que firma de aceptado este dictamen. Eso también es importante, si no, habrá que incluirlo en el modelo. Aquí están, digamos, símbolos que te permite en una descripción de una obra plástica, de una obra bidimensional, generar, digamos, ciertos elementos de identidad. Es como los alfabetos de conservación, ¿no? Y que son daños que se observan. El primer daño es el rayón, que es el más común de todos. Los rayones es la parte. Ahí sí se debe de observar el rayón que haya en la pieza pictórica, en la capa pictórica o en el soporte, y el rayón que hay también en el marco. Normalmente aquí no aparece, pero debe de haber una zona blanca en donde se deba describir si en el marco existen rayones. Eso es importante. Es que para el marco tenemos otro. Perfecto. Entonces vámonos para arriba. Muy bien. Entonces,
pero se utilizan los mismos DELES, estos se le llaman DELES, los mismos DELES que son estos simbolitos para ir marcando los daños. Es importante que aparte de este dictamen se tenga una fotografía digital de la obra. ¿Por qué? Porque estos cuadrantes te ayudan a identificar la rotura, pero es importante que esto que aparece en este diagrama deba de aparecer en la fotografía, deba de situarse correctamente en la fotografía. ¿Por qué? Porque es un elemento importantísimo. El esgrafiado es, digamos, pues una penetración que va dañando ya la capa pictórica. El rayón es una penetración recta, en cambio el esgrafiado puede estar dañando la capa, las diferentes capas pictóricas. La rotura es una de las más comunes también, el que tenga una perforación, el que estén craquelados o agrietados también. El acazuelado, eso pasa normalmente porque si ustedes observan los cuadros por la parte de atrás tienen unas cuñitas. Y si esas cuñitas se aflojan, pues la capa, el soporte de la tela se va haciendo bofito, se va haciendo como pequeñas ondulaciones y eso pues se le llama también. Eso va generando que la capa pictórico también se vaya desprendiendo como si fueran cazuelitas, como si fueran pequeñas pues pequeños levantamientos curvos que son muy peligrosos. Es como comienza el acazuelado, es uno de los elementos de mayor riesgo para las capas pictóricas. Los desprendimientos es cuando el acazuelado pues ya perdió toda fijación al soporte y se da el desprendimiento. Muchas veces cuando la pieza sale de viaje, al cambio de humedad y de temperatura de las condiciones que normalmente están, pues generalmente es cuando sucede el desprendimiento. Y normalmente hay que guardar esos pequeños documentos que quedan ahí, esos pequeños restos pictóricos para que después sean reintegrados. Por eso es importante llevar esas bolsitas de celofán y marcar la bolsa de celofán con respecto al desprendimiento. Muchas veces se puede identificar, porque como está envuelto y retiramos nosotros, pues a veces quedan en el lugar en donde se retiraron, ¿eh? Y entonces hay que marcar si se retiraron ahí. Bueno, el barniz pasmado o azulado quiere decir que el barniz ya está viejo, el barniz ya perdió su brillantez o su frescura, su humedad. Y entonces se pasma, se le dice barniz pasmado. Esto hace que sea muy poco visible la obra. Pero igual cuando el barniz es muy fresco, el barniz está muy brillante, también te da un efecto como azulado que hace que impida ver las capas pictóricas. Entonces puede ser un proceso de una nueva instalación del barniz o un proceso que ya el barniz está pasmado, ahí va variando. La reintegración alterada o repinte. Esto se debe de marcar porque cuando ya una obra es intervenida y tiene un repinte, o sea, ya fue conservada, pues a veces son maravillosos los repintes y son bien difíciles de diagnosticar, ¿eh? Hay veces que son de una gran maestría, sobre todo en las piezas del siglo XIX que fueron intervenidas desde el siglo XIX, pues es muy difícil de descubrir los repintes. Por supuesto, cuando son evidentes, pues son muy fáciles. Cuando no, es muy difícil, pero es importante marcar los repintes. ¿Por qué? Porque los repintes son donde en un efecto de humedad y temperatura alterada es donde va a brotar el daño. Entonces es muy importante marcarlos. La mancha de humedad, no todo tiene que tener todos también, eso es importante. La mancha de humedad o las manchas o humedades también se deben de marcar. Nosotros a veces vemos la oxidación del papel como si fuera una mancha de humedad y a veces es oxidación. Entonces ahí tendríamos que marcarlo como una mancha. Otra es la erosión. Eso es muy difícil de diagnosticar. Debes de tener ya un ojo especializado y ser un restaurador para poder demostrar la erosión, pero existe ese daño.
Líneas de trabajo. Las líneas de trabajo, ¿a qué se refieren? A que, por ejemplo, a veces se marca el soporte, la cruceta del marco. Eso quiere decir que trabajó el marco, el soporte sobre la tela. Entonces, a eso se refieren. Las abolladuras, pues son estas abolladuras que a veces se le recarga en la pieza un punzón que no lo rompió, pero maltrató. Y, por supuesto, las deformaciones en el soporte que habíamos comentado y materiales ajenos. Los materiales ajenos en el siglo XX pues son súper comunes, ¿no? A veces tienen arena, a veces tienen collage, a veces tienen collage de papel con óleo, a veces tienen collage de acrílico con óleo. Ese tipo de cosas hay que marcarlas. El aspecto general del soporte también se revisa. Que tenga los soportes reversos, el marco de madera, cómo se puede diagnosticar. Aquí tienen cosas interesantes. Hay piezas que pueden viajar libremente dentro del país, dentro de la ciudad, pueden moverse solo. Aquí ustedes ya están dictaminando qué tipo de préstamo tendrá esta pieza, y esta pieza puede cambiarse siempre y cuando el restaurador lo defina, porque el colocar estas categorías no es una decisión del responsable de colecciones ni del museo, debe de ser del responsable de la colección general, ¿no? Para poder identificar. Luego, pues las condiciones de exhibición, que son las comunes, humedad. Hay veces que, como si la pieza se encuentra en un estado muy húmedo, se le pide que conserve ese estado de humedad. ¿Para qué? Para evitar que la pieza se seque, ¿no? Por ejemplo, si viene de una zona con muchísima humedad, normalmente se le pide al prestatario, al comodatario, que ponga un humidificador al lado para que la pieza no se modifique tanto, porque si no, la pérdida puede ser muy grande. Entonces, por eso las condiciones, se debe de asentar las condiciones de humedad y de temperatura de las obras. Sigamos con la imagen, ¿no? Bueno, aquí bueno, está poniendo los detalles de las condiciones del marco, que puede ser reverso y anverso. Ajá. Sí, en realidad es un formato muy sencillo que a nosotros nos ha funcionado hecho para algunos dictámenes que hemos tenido que hacer. Muchas veces para que sea un poco más gráfico, un poco más didáctico y fácil de usar. Aquí, justo al momento en que lo vamos a imprimir, quitamos toda esta tabla y volvemos a pegar la imagen para poder con una pluma hacer los dibujos. O a veces, en este mismo lugar en el que como que la carátula, aquí la imagen que pegamos en muy grande tamaño, volvemos a hacer los dibujos. Perfecto. Pues este es un dictamen tradicional y es un reporte de condiciones de la obra. Me gustaría mandárselo a todos los directores de los museos para que tengan su versión y cuando sea necesario hacer dictámenes que pudieran usar este. Así es. Es conveniente. Aquí puso registro de movimientos. A ver, esto es importante. Esto va creciendo. Digamos que hay un dictamen general que se queda en el expediente de la obra, en donde se está marcando, y entonces el registro de movimientos va a ir creciendo, creciendo. Pero cuando la exposición va a tener 5 sedes, ¿no? Nosotros debemos de llenar este registro por cada una de las sedes en el mismo dictamen, ¿ok? Eso es algo muy importante. Este dictamen es el documento base. Entonces, este registro de movimiento tendría que tener 5 registros de movimiento porque se va a ir a 5 sedes y debe de ser el mismo dictamen para toda la itinerancia. Eso es un elemento importantísimo porque nosotros normalmente pues decimos, ay, no, usamos uno nuevo. No. En toda la itinerancia se debe usar el mismo y debe de ampliarse el área de registro. Aquí
hay veces, y es importante, Octavio, que lo pongan, una área de entrega y recepción de la obra, en donde el otro reciba, sobre todo para piezas en itinerancia, ¿ok? Yo sugiero que coloquen esa parte para que en el dictamen mismo se llena siempre en duplicado, él se queda con uno y ustedes con otro, ¿ok? Y Sí, cuando regresa la pieza, pues ustedes recogen ese dictamen porque se va a ir a la siguiente sede, ¿eh? claro. Sí, normalmente lo que hemos hecho para eso es que todos rubrican en el mismo momento. Se rubrica ahí. Sí, pero Ujú. lo importante es tener un área que diga entrega-recepción. Es algo Sí, importante, es parte de la norma y de, digamos, de los estándares que se deben de seguir. Antes muchas gracias. esto no se hacía en los años 80 en los museos, pues realmente la dictaminación de obra no se realizaba de manera puntual. Hoy en día que estamos en el siglo XXI, pues ya no hay manera de no hacerlo, ¿no? Ya no puedes no prestar la obra y no puedes recibir obra sin levantar este dictamen. Nuestro compañero Juan nos comentaba que venía el artista con sus propios museógrafos, que recibía, pero usted debe de levantar un dictamen de conservación de la pieza, de cómo llegó la pieza. Porque si no, pues no tendría sentido. Aquí nos pregunta algunas cosas, ¿no? Espérenme, voy. Es que hubo una pregunta. ¿En qué rubro irían los deterioros causados por moscas e insectos? Los efectos generalmente son manchas o secreción. Si es eso, se agrega en otros, en materiales ajenos, se agrega otros también y ahí se dice qué tipo de daños tendría, Leti. Alfonso Sandoval quiere participar. Dime, Alfonso. Sí, Levanta tu micrófono. aquí estoy, si me escuchan. Sí, Sí, gracias. yo quería solamente decir que si bien este formato que ha sido considerado como tradicional y lleva mucho tiempo, o llevó mucho tiempo usándose porque ha dejado ya de usarse en la mayoría de los museos y se ha sustituido por la fotografía directa de la pieza. La Así es. fotografía sustituye a las retículas que estamos viendo aquí, tanto del anverso como del reverso, y se van señalando con líneas direccionales y se va colocando a mano el daño que se tiene. Se utiliza, todavía de estos formatos se utilizan la simbología en muchas ocasiones. Generalmente ya cuando uno llega a los museos nacionales, a los museos que tienen pues digamos que ya cierta ensayo sobre este tipo de reporte de condiciones, solamente se va indicando. Lo recomendable es que siempre se haga con diferentes colores, es decir, si hoy mi pieza sale del Museo de Antropología, aquí la diagnostico por decir con azul, le pongo todos los detalles que pueda ir encontrando y al llegar al museo destino, sobre ese mismo dictamen, ahora lo hacemos con tinta roja, por ejemplo. Y entonces se sabe exactamente cómo salió, porque sabemos con qué tinta se rubrica, se firma por los dos comisarios, tanto por el que entrega, por el que recibe, con la misma tinta se le ponen fechas de entrega o de salida de la pieza. Al llegar al espacio, ya sobre la misma fotografía, se vuelve otra vez a indicar con líneas punteadas o con líneas indicadoras y se escribe. Esto se podía, o sea, hacía a mano. Hoy también todos estos dictámenes se pueden hacer ya con fotografías en las que podemos amplificar los detalles de tal manera que ya, por ejemplo, cuando hay abrasiones, cuando hay algún desgaste, cuando tenemos alguna deyección, lo que preguntaba ahorita mi compañera Leti, se coloca como deyecciones, etcétera, se pueden hacer de manera muy, muy detallada. Si bien estos formatos nos sirvieron ahí entre los años 90, 2000, todavía se pudieron utilizar un poquito más hacia acá, yo creo que a partir de hace unos 10 años, el dictamen con fotografía impresa
a veces a color si la tecnología nos lo permite, si nuestros recursos nos lo permiten, pero yo siempre he recomendado que se hagan sobre fotografía en blanco y negro, porque permite más ver los detalles. Y también yo siempre cuando hago este tipo de actividades recomiendo que sí se utilice la simbología, porque si bien es una simbología producto de una convención, es ahora mucho más sencillo también ponerlo a mano, rayón, esgrafiado, deyección, abombamiento, etcétera. Entonces esa era mi participación. Yo creo que sí sirve este formato, pero aprovechando ahora los recursos tecnológicos y la impresión de una fotografía por ambos lados, es mucho más fácil, es mucho más claro y se presta a menos confusión. Sí, estoy de acuerdo contigo en que la fotografía nos ayuda. Sin embargo, sí debe de tener un formato específico, porque no sé, la fotografía per se no debe de contar con los elementos físicos de identidad de la pieza, como número de inventario y obra. Y tiene que tener claridad en los datos generales en la elaboración. O sea, tú puedes cambiar este formato, incluyendo la fotografía, en vez de usar el cuadrante. La retícula. Sí es más cómodo, la retícula. Sí, sí. Los datos de arriba, los encabezados, por supuesto que siempre se quedan. Los encabezados tienen que ir. Eso y siempre toda van la siempre. parte de la parte baja de soporte, tendencias, etcétera. Sí, lo único que se sustituye es la retícula por la fotografía. Sí. Entonces estamos totalmente de acuerdo. Es mucho más sencillo también sí, y es más evidente también el daño, ¿no? Y es más cómodo. Y en términos de costo, equivale lo mismo esta retícula que imprimir una fotografía. Es decir, tener... de costo, sí, hoy en día ya es lo mismo. Es exactamente igual. Entonces, mi recomendación es ya dejar de usar estos formatos con la retícula, la simbología, a menos que sea ya por convención institucional o interinstitucional, porque resulta que cuando llegamos con una obra de estas, por ejemplo, a Guanajuato, no tienen ellos el mismo patrón de símbolos y entonces se complica. Y es mucho más sencillo escribirle rayón, escribirle desprendimiento, etcétera. Entonces esa es mi recomendación. Este es un formato que nos sirvió mucho, lo usamos por mucho tiempo, pero ya hace 10 años, quizás un poquito más, que se ha dejado de utilizar este formato de retícula, no el encabezado, como decía la maestra Magda. Oye, algo que es importante es que sí es importante poner rayón, ¿no? Por ejemplo. Lo que pasa es que a veces las letras del comisario no es correcta. Entonces debe de tratar de que sean legibles siempre las anotaciones, ¿no? No manuscritas, sino que sean siempre en letras para que quede claro cuál es el daño, porque pues a veces te enfrentas a dictámenes después de una itinerancia de 5 sedes, pues en donde ya no entiendes cuál es el dictamen quién levantó cada quien, ¿no? Claro, y siempre respaldarlo con la fotocopia, es decir, tú te llevas tu fotocopia y yo me quedo con la mía, entonces no hay manera de que se altere, porque se daban también circunstancias. En esto sucede lo mismo, yo me quedo con mi copia, la altero, pero entonces ya no va a corresponder con la copia que se llevó el comisario, con la copia que se queda el guardia de seguridad o con la copia que a veces se lleva la empresa transportista. Entonces es importante también fechar y firmar. Y el recurso que se ha utilizado como gran estrategia, que nos ha servido siempre a todos los que hemos hecho movimiento de obra, es el cambio de tintas, sí, para poder hacerlo de manera ordenada y que nadie pueda alterar un dictamen de esta naturaleza. También hay que ponerle la fecha a la tinta, o sea, cuando registramos, con eso firmamos, decimos quién elaboró, el responsable, fecha y firma, ahí debes de usar esa tinta que tú utilizaste para levantar el dictamen, ¿no? Es correcto. Y al cambio cambia de color. Cambia de color y cambia incluso si fuera la misma fecha, lo que cambia es la hora. Es decir, cuando son traslados cortos, que yo lo recibo a las 10 de la mañana y lo entrego el mismo día a las 12 del día, cambia la tinta, permanece la fecha,
pero cambiamos solamente la hora de entrega y la hora de recepción. Eso nos va a permitir entonces identificar cuándo hice el levantamiento de las condiciones de la pieza al recibirlo y cuándo hice el levantamiento de las condiciones de la pieza al entregarlo. Y lo importante también aquí, lo que nos ha salvado muchas veces a todos, es la copia que se queda con el guardia de seguridad. Eso es fundamental, que no sean solo bilaterales. Es decir, yo lo entrego al Nacional de Arte, el comisario me va a recibir al curador de allá, pero me fijo y que esté presente algún elemento de seguridad para que dé testimonio de que así fue la entrega. Entonces, por lo menos debe de haber 3 partes. Convenientemente, bueno, pues que hubiese hasta 4 o 5 partes, el que entrega, el que revisa, el área de curaduría, el área de conservación y el comisario que acompaña la pieza. Entonces, se quedan 5 registros. Y estos registros es fundamental también, es decir, nosotros muy mala costumbre, de una vez que regresa la pieza, desaparecemos ese cliente. Quedan estos reportes de condiciones para la historia total de la pieza y siempre nos servirán para saber cómo fue esa exposición o cómo estaban las condiciones en determinado año o en determinada época. Entonces, no deshacernos tampoco de estos documentos que a la larga sirven como testimonios históricos del manejo de una pieza y de las buenas prácticas de el manejo de las colecciones. Y la otra recomendación es, aunque salgan de un museo a otro, estando en el mismo complejo, debe hacerse el dictamen. Aún todavía, los puristas y la gente de oficio, en términos de curaduría y en términos de movimiento de obra, recomiendan que si se mueve de sala, o si se mueve de bodega a sala, o de sala a bodega, siempre vayan acompañados con estos dictámenes. Así es. Eso es la mejor práctica. Sí, bueno, y es una manera de ir identificando de manera aleatoria los daños que tenga tu almacén o tu sala de exposiciones. Es parte del proceso de identificar los riesgos de esa pieza. Sí es una práctica que se debe de seguir. Otra de las cosas que también se utiliza es actas de entrega-recepción, que no necesariamente se levanta en el dictamen, sino que se levanta en un documento en donde tú haces una entrega oficial de la pieza y en donde pueden ahí firmar estos 5 personajes que tú hablabas, ¿no? Claro. Sí, en realidad el acta recepción, así es. El acta recepción debe ser imprescindible. Así es. El dictamen es un anexo del acta recepción. Acta, recibo simple, lo que sea. Formato de movimiento de obra, le podemos llamar de 1000 maneras. Pero ese debe existir el documento que nos da fe que una pieza sale de un espacio a otro, nada más. Y el anexo, que es el reporte de condiciones, nos da fe de las condiciones que tiene antes de salir, de los daños que sufre durante el traslado o que pudiera sufrir, idealmente no, pero sabemos que siempre que hay un traslado hay un riesgo, y de las condiciones en que se recibe. Entonces, esto es un anexo, no es solamente el único documento que acompaña el movimiento de una pieza. Sobre todo, y hay que tomar en consideración todo lo que puede suceder cuando se sale a carretera. Se descompone el vehículo, nos infraccionan porque no circulaba el vehículo, y si solamente nosotros reportamos de condiciones, estamos amparados ante las autoridades civiles, militares y religiosas, que es otro de los documentos que deben acompañar los traslados. Más aún... ¿A eso cómo le llamas tú? ¿Carpeta de viaje? Es el oficio de comisión. Es el oficio de comisionado. El oficio de comisión es un oficio que... La carpeta de viaje que necesitas. Que va en la carpeta de viaje, además de llevar todo de llevar la ficha técnica de la pieza, además de llevar la documentación que acredite a las personas que están haciendo el movimiento, debe de ir el oficio de comisión, que es un oficio también que ya tiene pues, un formato bien establecido y que comienza con a las autoridades civiles, religiosas y militares. Se les notifica que
el ciudadano Alfonso Sandoval Álvarez está comisionado persona para hacer el movimiento de tal pieza de tal a tal lugar en tal vehículo, con tal conductor, bajo tales condiciones, y entregarla preferentemente, se dice también la hora, para que no se desvíen de la ruta por términos de seguros. Recuerden que los seguros, en el momento que se contratan mediante una ruta. Entonces, esto también es fundamental. La acreditación a uno de los responsables tan normal muchos como conocemos a muchos compañeros que están metidos en temas, están en Almoloya por no traer este tipo de documentación. ¿Por qué? Porque hay objetos, sobre todo los coloniales, los prehispánicos y los prehistóricos, que además deben de estar acompañados del formato de aviso de movimiento a la dependencia correspondiente, si es INAH o es INVA. Entonces, estos documentos también son fundamentales para un proceso de traslado. Y de traslado de un museo a otro, aun cuando estén en el mismo complejo o aun cuando dependan de la misma dependencia, es decir, de la misma secretaría o de la misma institución. Así es. Y algo que nombraste muy claramente es la responsabilidad que conlleva el ser comisario. O sea, implícitamente no estás llevando un bien cultural únicamente, estás llevando un bien que pertenece a una institución, que debe de estar perfectamente identificable, que debe de estar perfectamente probado y que tú eres responsable durante todo el proceso, desde que se embarca, o sea, desde que se dictamina, se empaca, te llevas la cajita, la subes al camión, ves dónde se fija en el camión, porque a veces es hacer el limpieza. Si tú revisas dónde la colocan, porque hay piezas que no pueden estar en los muelles de las llantas, ¿no? Sí, el ser comisario no es una figura decorativa o alguien que diga, oye, fui comisario por eso. El ser comisario es una profesión. Así es. O sea, y más que ser curador o más que ser responsable o custodio de una colección en una bodega o en una sala, conlleva más responsabilidad el ser comisario en una obra en tránsito, como le llamamos. Esto tiene implicaciones más fuertes, más complicadas, que sí conllevan una responsabilidad jurídica. Y eso no lo hemos nosotros muchas veces valorado. Es una profesión y hay que tener pues, los elementos técnicos, metodológicos y teóricos mínimos para poder hacerse uno responsable de un comisario y conocer, además del código de ética, ¿sí? Un código de profesionalización y conocer todos estos documentos y todos estas formalidades que ya se han establecido por convención y que deben de hacerse así para el cuidado y el manejo responsable de las colecciones y del patrimonio cultural. O sea, no estamos manejando obra nuestra, no estamos manejando obras simples, estamos manejando los bienes nacionales más importantes de la cultura. Así es. Normalmente las piezas que están en tránsito son las piezas más valiosas, normalmente. En general, no siempre es el caso, pero en general son las piezas más valiosas que tenemos en nuestra colección. Entonces hay una doble responsabilidad porque el riesgo se incrementa. De hecho, hay instituciones que tienen diferentes tipos de seguros. O sea, el seguro que está en su casa de piezas inamovibles, pues tienen un manejo de riesgo menor que el que está en tránsito. Entonces, normalmente el seguro, el avalúo de tránsito se incrementa para abatir estos riesgos, justamente que implica el salir. A mí me gustaría abrir el forito, porque ya tenemos 15 minutos, a discutir experiencias de comisariado. ¿Quién me puede presentar alguna experiencia de comisariado en patios aduanales? Si eres tú, Alfonso, o alguien más, pues estamos abiertos a que levanten la mano, porque en patios aduanales que cuenten su experiencia, cómo se realiza,
para compartírselos a todos, ¿no? Implica otro tipo también de documentación y otro tipo de perfil. Tienes que saber hablar inglés, tienes que tener pasaporte con visas a Estados Unidos porque eso te permite abrir a muchas más visas, tienes que tramitar visas, tienes que vacunarte en muchos de los casos. O sea, implican procesos previos que sería bueno si alguien nos puede compartir quién ha sido comisario internacional. Si tú, Alfonso, nos puedes, si tú tuviste alguna vez esta experiencia. No, yo afortunadamente no he tenido experiencias importantes de traslados internacionales. Yo he trabajado mucho en México, he hecho muchas cosas, me ha tocado, por fortuna, manejar colecciones tanto grandes como de alguna pieza solamente, pero no he tenido yo experiencias internacionales, entonces no sé mucho de los comisariatos internacionales. Bueno, pues no ha levantado nadie, pues entonces se los voy a platicar yo, que sí he tenido experiencia en eso. Les quiero decir que el comisariado internacional conlleva una problemática más compleja porque debes de acompañar, cuando la pieza va a un aeropuerto internacional, entra a un patio de maniobras de la aduana, que es un gran estacionamiento en donde están los camiones de carga. Cuando uno entra al patio aduanal como tal, a la aduana, pues se va a encontrar con una infinidad de variables. La primera es que se encuentran miles de carritos llevando cajas gigantescas a soportes inmensos. Son dolis que van subiendo y van encajando las piezas. Entonces, nuestra cajita, que era de 20 por 20, pues de pronto le puede tocar en el piso número 5 de esa pared, ¿no? Entonces, ¿qué hace un comisario internacional? Tiene que supervisar que ese movimiento sea. Si nosotros vemos que ahí peligra la caja porque está al lado una caja o un objeto que no necesariamente está bien fijado, que puede caer sobre la pieza, pues nosotros tenemos que negociar hacer una negociación con el vista, que le llaman el vista aduanal, para que la pieza se resguarde en una zona donde no haya perecederos, donde no sea una zona húmeda que le llaman, que no todas las aduanas están techadas, sino que son zonas que pueden estar al aire libre. Tenemos que negociar la colocación en piso de las piezas con tacones que le llaman, o sea, con plataformas que suban por los 20 o 30 centímetros. Esa negociación se hace dentro del vista. Nosotros como comisarios no vamos solos, va el agente aduanal que nosotros contratamos a nuestro lado. Y el agente aduanal nos permite hacer ese proceso. Es muy complicado porque hay reglas que no escritas en las aduanas, reglas que no se identifican. Entonces, tú se lo dices a tu agente aduanal. Tú lo que tienes que supervisar son los riesgos que observas cuando tú estás dentro del patio aduanal. Bueno, ¿qué pasa? Cuando entra al patio y se coloca, el patio aduanal sales, ya no te dejan penetrar más allá. Hay una parte del tránsito en donde tú ya no observas más que a través de una ventana cómo se traslada la pieza del patio al avión. Hay una partecita, pero tú tienes que estar en esa vista afuera para estar viendo que la pieza entre al avión. No te permiten acompañarla caminando para entrar al avión. Una vez que sale, el proceso de desaduanaje va a tener una intervención de una tercera figura. Ya tú no controlas, ya no es tú aduanal, es el agente aduanal del museo de que va a recibir la pieza. Y ese agente aduanal normalmente no te va a atender a ti, va a atender a la gente del museo. Entonces, uno de los primeros problemas que debes de tener es congraciarte. Entonces, hay un amigo que se pasaba viajando las Bellas Artes por todos lados, ya se jubiló, pero él decía, pues también tienes que ser un poco psicólogo, ¿no?
porque no sabes a qué te enfrentas y qué las te enfrentas del otro lado. Y entonces tienes que identificar que la pieza pueda viajar y pueda salir rápidamente. Hay algunas indicaciones en los patios aduanales. Los patios aduanales cierran normalmente los fines de semana. Entonces, tú debes de evitar que tu traslado sea el viernes, porque entonces va a implicar que se quede en una zona que tú no controlas sábado y domingo y que pueda salir hasta el lunes. Entonces, es muy importante que en la planeación del comisariado esté justamente el que tú debes de recoger la pieza. Otro de los impedimentos es que normalmente a nivel internacional no te permiten acompañar la pieza en el camión y debes de hacerlo. Entonces, otra negociación que tienes que hacer es que tú vayas en el camión del traslado de la pieza. Eso a veces es complicado y tiene pues mucho riesgo porque pues te vas con el camionero y el asistente. Otra de las cosas es, hay piezas que son tan importantes en su traslado que tú solicitas escolta policíaca que permita. Entonces, normalmente tú vas en la escolta y no vas en el camión, en la caja del camión. Cuando llegan al inmueble, hay casos en donde son museos muy similares a los nuestros y entonces pues es mucho más sencillo los retenes. Pero hay casos en donde hay museos altamente especializados que tienen ciertos protocolos de acceso. Por ejemplo, yo hice un comisariado de una pieza de Joan Miró. Esta pieza de Joan Miró llegó al Reina Sofía. Llegó a las 3 de la mañana. Y el protocolo del Reina Sofía es que las puertas no se abrían hasta las 6 de la mañana, ¿no? Porque ese es su protocolo. Entonces, ¿qué pasaba 3 horas en la calle? ¿Qué hacíamos? Entonces yo dije, no salgo del estacionamiento del patio aduanal hasta que lleguemos a tiempo para abrir a las 6 horas. Eso molesta mucho a los transportistas, porque los transportistas lo que quieren es llegar y dejar la pieza e irse. Entonces tú tienes que hacer otra acción para ese traslado. Cuando llega al patio de maniobras del museo, el museo, pues nos dijeron, ahí él me dijo, no te apures, hay un patio de maniobras en el Reina Sofía, vamos a meter el camión y pues ahí esperaremos. Bueno, entonces ahí esperamos a las 3 de la mañana en un patio hasta que abrieron. El protocolo a las 6 de la mañana tampoco varió, no había nadie que recepcionara. Eso a mí, no en los museos sí hay un encargado de recepción de las piezas. En España no es así el protocolo y entonces quien te lo recibe es el policía. Pero yo venía con la mentalidad que el que me iba a recibir era el responsable del manejo de la obra, del gestor de la colección. Entonces yo esperaba tener esa recepción por parte de ellos, porque en México la práctica es que normalmente el responsable está con el guardia de seguridad esperando la recepción de la pieza internacional y allá no. Entonces, ¿a qué te enfrentas? A tener que negociar el que te coloquen, el que te permitan entregar. Esa entrega-recepción es simplemente de que hago entrega de que entró y de que fue resguardada. Entonces, lo que yo pedí al Reina Sofía fue que me llevaran al espacio donde se iba a pernoctar la caja durante 24 horas. Tuvieron que pedir permiso, pero me hicieron entrar con todas las condiciones de seguridad que se puedan imaginar. El elevador es una caja fuerte que va subiendo, es algo muy impresionante, un montacargas gigantesco como el de Jumex, que es para 40 personas, pues sí, pero con caja de seguridad, o sea, en serio, con caja de seguridad, entra un policía con una llave especial, te sellan y suben, y el policía es quien maneja la pieza en un dolly y la lleva a una área. Y ahí la resguarda. Ahí están todas las cajas de la exposición y yo me quedé tranquila. Pero mi trabajo de tránsito y comisario, pues estuvo
durante el tránsito hasta ahí, ¿no? Después me citaron 48 horas después por el tipo de trabajo, acumulaban. Ahí es de acuerdo a la planeación de cómo van abriendo la dictaminación. A mí me citaron 48 horas después a levantar el dictamen y se levantó el dictamen. En esa época no había fotos digitales como hoy en día, y tiene razón Alfonso, hoy se ha sustituido mucho eso, el dictamen así, y en esa época era el formato que también nos enseñó Octavio. Levantamos nuestro formato, yo entregué, y para eso tuve que tener mi carpeta internacional. ¿Qué documentos lleva la carpeta internacional que normalmente no lleva? Bueno, lleva la carta en notifican la comisión, lleva la carta tiene que tener el seguro de la obra, tiene que tener la carta de préstamo de las piezas y las condiciones de préstamo, debe de tener el dictamen, pero debe de tener también elementos de quién va a recibir, cuáles son los mecanismos de control, y después tienes que hacer una supervisión de las condiciones del inmueble. Tú tienes que verificar que eso que dice el Facility Report realmente se concreta en la exposición. Entonces tienes que integrar el Facility Report, porque en el Facility Report en las salas de exposición, y tú tienes que verificar que sí cuenta con las condiciones que indican. Entonces, este proceso es muy importante que se haga de ida y de vuelta. Es importante que el comisario sea el mismo. Nosotros somos muy dados a cambiar el comisario de una a otra. Es importante que sea el mismo comisario siempre en todas las sedes. ¿Sabe? Fonsaste la mano. Sí, ahí yo quería decir también un poquito, la clase pasada que estuvimos viendo las partes de la estructura del Facility Report, nos faltó un poquito hablar de esto también, que generalmente los museos son muy cuidadosos con sus obras. También en el Facility Report incluye un área donde los protocolos de traslado, protocolos de desembarque, los protocolos de climatización, los tipos de bodega de tránsito que tenemos para recibir las piezas, los protocolos de embalaje y los protocolos de montaje. Y en esto incluye también la revisión de todo esto que usted está mencionando, no solamente cuando llegan a es decir, el museo sede, también cómo haciendo todos estos procesos de viaje para que quede perfectamente claro cómo va a ser. No te puedo prestar mi pieza si no la vas a trasladar en el climatizado, con el tipo de suspensión de aire que se requiere, con el tipo de embalaje que necesitamos, y si al llegar tienes tú los protocolos suficientemente claros de cómo de colecciones o completas o de piezas grandes que tienen necesariamente ir de montacargas, de patín o de algún tipo de dolly, y cómo estas van a trasladar a la bodega de tránsito para poder... Ay, te nos perdiste. Sí, pero de cómo trasladar. Y es importante que ustedes digan, bueno, me faltó una parte del trayecto, Alfonso, que ahorita que recuperes el sonido y te cuento. Yo me subí en el carguero, estuve en el viaje del carguero. El viaje del carguero no es eso. Los asientos del piloto, como una cocineta en donde está el café en un termo de plástico, y es lo único que tienes, y un baño. Las condiciones del viaje en comisariado no son las mismas que las, también es algo que sepan. Implementos porque las piezas están climatizadas, entonces normalmente las cajas de los aviones de tránsito son absolutamente heladas. Entonces deberán de ir bien resguardados para que ustedes no se helen en las alturas, porque no es un viaje comercial. Eso es algo bien importante. Él acaba de decir algo muy importante.
Algo que, por ejemplo, debemos de decir es, yo la dejé en el punto de la bodega no deben de permitir que la bodega de tránsito, ustedes no acompañar de la bodega de tránsito al área de desembalaje ni al área de, ustedes deben de estar presentes en el proceso de bodega de tránsito, a la bodega al área de desembalaje y al área de montaje. Todo el tiempo ustedes deberán de acomodar. No sé si Alonso ya recuperó el sonido o sí, ya se salió, de hecho, ¿no? Aquí sí, me perdí un poquito, pero era esto también, exigir que en los facility report no solamente condiciones del edificio, recibir la obra, sino las condiciones de viaje que son las que ponen mayor riesgo a la pieza y las condiciones de la bodega de tránsito. Nosotros en nuestros museos, que son muy sencillos acá en la Secretaría de Cultura, generalmente no tenemos esas bodegas de tránsito, no se requiere forzosamente de un espacio que todo el tiempo destinado para las colecciones que van de tránsito. Es un espacio que podemos habilitar, que a veces puede ser una oficina o un área, una sala que esté desocupada, porque no contamos, desafortunadamente, el único espacio en el que tenemos nosotros las condiciones para recibir colecciones de ese tipo es el Museo del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco. Ahí sí, cuando tuvimos la oportunidad de hacer la planeación de todo el continente, de todo el edificio, sí previmos tanto las bodegas para colecciones de tránsito, colecciones permanentes y colecciones que van a estar ahí por un periodo más largo. Entonces las bodegas están divididas en 3. Pero acá en la Secretaría, en ninguno de los otros espacios tenemos. Eso no es tan forzoso. Con que habilitemos siempre una bodega de tránsito y que será solamente para recibir esa colección, después la podemos ocupar otra vez como oficina o como lo que queramos. Pero es sumamente importante también porque es ahí donde está la mayor parte del riesgo de las colecciones. Así es. Sí es importante lo que observó y agradezco muchísimo tu intervención, Alfonso. Ha sido muy, muy importante en esta clase. Muchísimas gracias. Al contrario. A mí el ejercicio que me gustaría es que ustedes levanten un dictamen en casa de alguna de sus obras, puede ser de su escultura, su santo, su cuadro, su fotografía. Y la gente que tiene experiencia, pues no será necesario, pero la gente que no, creo que deberían de hacer un ejercicio de hacerlo. Entonces, lo cerramos para la gente que no haya sido comisario, para que levante este dictamen, que pues lo puede compartir justamente Octavio, o ustedes lo pueden ir mostrando en la grabación de esta sesión del taller. Les agradezco, pues ya llegó la hora de cerrar la sesión del día de hoy y esperamos reunirnos el próximo martes. Ya faltan 2 sesiones más y entonces pues ya estamos en la recta final. Muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes por escucharme y compartir conmigo sus experiencias. Muchas gracias y bonita semana. Igualmente, gracias. Gracias. Hasta luego a todos. Buen día a todos. Hasta luego.